Imagina esto, un obispo medieval, hinchado y moribundo, porque intentó mantenerse célibe durante solo 30 días. Su familia le suplica que rompa su voto. Se niega. Muere en una semana. ¿Suena una locura? Bienvenido a la sexualidad medieval, donde las reglas no tenían sentido y las consecuencias eran mortales. Queremos conocer la edad media, reprimida, controlada por sacerdotes que no tenían sexo, diciéndole a todos los demás cómo tenerlo, culpa, vergüenza, el diablo acechando en cada pensamiento lujurioso. Pero si despegas los pergaminos de la Iglesia, encontrarás algo mucho más extraño. Un mundo donde el celibato podía matarte, donde los médicos recetaban la masturbación y donde tener muy poco sexo era tan peligroso como tener demasiado. La Iglesia decía una cosa, el cuerpo exigía otra, y atrapadas en el medio estaban las personas que intentaban desesperadamente no morir de ninguno de los dos extremos. Comencemos con la paradoja que volvió locos a los médicos medievales. La abstinencia en sí misma era letal. Los textos médicos de la época gritaban advertencias sobre el celibato prolongado, especialmente para los hombres jóvenes. Creían que atacaba primero al corazón y luego se extendía como veneno por todo el cuerpo. Dolores de cabeza, pérdida de peso, ansiedad paralizante. Luego, la muerte. El rey Luis VIII de Francia lo aprendió por las malas. Luchando en la cruzada albigense a principios del siglo XIII, se mantuvo fiel a su esposa Blanca, rechazando toda tentación. Noble, ¿verdad? Regresó a París victorioso, cayó enfermo a los pocos días y murió. ¿El veredicto? Su celibato lo asesinó. Un poeta del siglo XII llamado Ambrosio documentó el asedio de Acre. 3000 hombres muertos en batalla, escribió. Pero 100.000 murieron porque de las mujeres se abstuvieron. La cruzada no los mató. Su virtud, sí. La situación se volvió tan desesperada que un grupo de damas nobles del siglo XI en realidad solicitó al duque de Normandía que terminara una campaña militar antes de tiempo. No porque extrañaran a sus maridos, porque necesitaban sexo para sobrevivir. A Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, su médico le dijo directamente: «Abandona el celibato o te matará. Es malo para tu salud, inapropiado para tu edad y tu complexión». Becket lo ignoró. Sobrevivió, pero solo hasta que una hoja asesina lo encontró en 1170. Aquel obispo belga sin nombre no tuvo tanta suerte. Luchó contra el celibato durante años antes de su promoción. Como obispo intentó resistir. Un mes, solo 30 días. Sus genitales se hincharon tan grotescamente que no podía funcionar. Sus amigos le rogaron que tomara una mujer. Él luchó con su conciencia en su lugar. Murió en pocos días, hinchado y sufriendo. ¿La solución médica? Sangrías. Sangrías regulares para equilibrar los humores si no podías tener sexo. Llorar también servía. Sudar. Cualquier cosa para liberar lo que el cuerpo necesitaba liberar. Las mujeres no eran inmunes. Los médicos medievales creían que la semilla femenina se acumulaba dentro de ellas sin liberación, causando que el útero se asfixiara. Falta de aliento, desmayos, en casos severos, muerte por estrangulamiento uterino. La solución aprobada por la Iglesia: casarse rápidamente. Tener relaciones sexuales frecuentes en posición misionera, bendecidas por Dios. ¿Remedios alternativos para las solteras? Una dieta estricta y supositorios de vinagre insertados directamente en el área afectada. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente extraño. Algunos médicos, en abierta desobediencia a la Iglesia, recetaban la masturbación como tratamiento médico. La Iglesia no estaba divertida. Los manuales penitenciales, esencialmente guías para confesar los pecados, clasificaban la masturbación como un asunto serio. Las penitencias iban desde 30 días hasta 2 años de ayuno, y había grados, toda una jerarquía de pecados sexuales. Masturbación sola, masturbación con un amigo, con alguien del mismo sexo, sexo en la posición equivocada, sexo con un caballo.
Y la sodomía, la peor de todas, tu estado civil importaba. ¿Soltero y tuviste sexo con una cabra? Malo pero no catastrófico. ¿Casado y tuviste sexo con una cabra? Infinitamente peor. La juventud también te daba indulgencia. La Iglesia reconocía que los jóvenes solteros carecían de salidas adecuadas para sus deseos. En la gran jerarquía de los pecados sexuales, la masturbación ocupaba un lugar relativamente bajo. La opinión médica incluso la consideraba un tratamiento protector para ambos sexos. Pero la moderación era clave. Albertus Magnus, un erudito dominico del siglo XIII, contó la historia de advertencia de un monje extremadamente excitado que deseaba a una mujer hermosa. 70 veces antes de las oraciones matutinas se complació a sí mismo. 70. Murió durante el servicio. La autopsia reveló que sus ojos habían sido destruidos, su cerebro reducido al tamaño de una granada. Una advertencia de lo peligroso que podía ser el exceso. Magnus también escribió sobre los deseos de las mujeres, señalando que usaban sus dedos u otros instrumentos para crear fricción y liberar el humor, reduciendo el deseo sexual y manteniendo la castidad. Más tarde, los textos medievales sugerían que esta estimulación podía ser realizada por la propia paciente, o si no estaba casada y en peligro de muerte, por un médico o partera. Una excusa muy usada, sin duda. Este tratamiento se consideraba médicamente necesario y técnicamente sin pecado. Aunque Juan de Gadesden, un médico del siglo XIV, tenía otras ideas. Su cura para una mujer excesivamente lujuriosa, viajes al extranjero, medicación y ejercicio implacable. Básicamente, agotarla hasta someterla. Las mujeres podían ser castigadas solo por excitar a los hombres, incluso a sus propios maridos. Burchard, obispo de Worms en la Alemania del siglo XI, escribió 20 libros sobre derecho canónico. En uno, prohibía a las mujeres amasar masa de pan con sus nalgas desnudas, luego hornearla y dársela a sus maridos. Aparentemente, esto hacía que los hombres ardieran de amor por ellas. ¿El castigo? 2 años de penitencia, lo cual significa que sucedió lo suficiente como para requerir una regla oficial. El auge de los caballeros y la caballería transformó el amor mismo. El amor cortés surgió de las cortes francesas de Aquitania, Provenza y Borgoña a fines del siglo XI. Poetas como Chaucer, Marie de France y Chrétien de Troyes popularizaron la idea de que un verdadero caballero sacrificaría todo por el amor y el honor de su dama. La completa sumisión a tu pareja era el único camino hacia el amor perfecto e inalcanzable. Este amor trascendía el matrimonio. Se trataba de devoción, no de consumación. Y en esta era profundamente cristiana. Algunos eligieron la castidad permanente. Margery Kempe, considerada la autora de la primera autobiografía en inglés, fue una de esas mujeres. Nacida en la Inglaterra oriental del siglo XIV, casada a los 20 años, experimentó intensas visiones religiosas durante toda su vida. Después de dar a luz al menos a 14 hijos, Margery decidió que había terminado. Quería hacer un voto de castidad. Sin el permiso de su esposo John, esto era imposible. En el verano de 1413, caminando hacia el mercado, abordó el tema. John le hizo una pregunta. ¿Preferiría verla morir a espada o tener relaciones con él otra vez? Margery eligió su muerte. Comenzaron las negociaciones. Finalmente, John aceptó bajo 2 condiciones. Margery debía pagar sus deudas y cenar con él todos los viernes. Ella ayunaba los viernes por razones religiosas y John, por motivos misteriosos, quería que dejara de hacerlo. Trato hecho, Margery obtuvo su castidad. En la sociedad judía medieval, el consentimiento sexual fluía en la dirección opuesta. Las mujeres podían exigir relaciones sexuales a sus maridos como un derecho legal, una de las 3 cosas que podían reclamar. Las otras eran comida y ropa.
Esto probablemente se relacionaba más con el derecho de una mujer a tener hijos que con el placer, posiblemente vinculado a prácticas polígamas anteriores en las que los derechos de una esposa no podían superar los de otra. Para los cristianos medievales, la virginidad no era solo física, era mental. Incluso los pensamientos impuros destruían tu pureza, tanto para hombres como para mujeres. La masturbación y la penetración demoníaca eran igualmente descalificadoras. Pero la virginidad perdida podía recuperarse, no por algún pasatiempo patético, sino a través de la pureza espiritual. Jesús se apareció a Marjorie Kempe en una visión y le prometió que volvería a ser virgen en el cielo, porque su corazón y mente eran tan puros, esto a pesar de sus más de 14 hijos. La búsqueda de la pureza llevó a la gente a los extremos: lanzarse entre ortigas, sumergirse en agua helada, sacerdotes que se castraban a sí mismos. Todo por un ideal imposible. La anticoncepción medieval era igualmente extraña. El método del retiro era común: saltar arriba y abajo inmediatamente después del sexo, hacer que la mujer estornudara con fuerza, menta alrededor del área genital, colgar testículos de comadreja alrededor del cuello. Todos intentos genuinos para prevenir el embarazo. Esto demuestra un punto crítico: las parejas medievales no estaban todas felizmente produciendo hijos sin fin. Muchas intentaban activamente controlar su fertilidad. También existían soluciones para el agrandamiento del pene: lavar el miembro con leche tibia de oveja, frotarlo con una mezcla de lombrices picadas y aceite de azufaifa. Y si eso fallaba, siempre estaba la opción de golpearlo con un palo. Aparentemente, todos lograban el mismo dudoso resultado. El enfoque medieval de la sexualidad era un campo de batalla. La Iglesia por un lado con sus reglas y penitencias, el cuerpo por el otro con sus necesidades y peligros. Los médicos atrapados en el medio, recetando tratamientos que contradecían la teología, y la gente común simplemente tratando de navegar la contradicción. Demasiado sexo era pecado, pero muy poco sexo era muerte. Vivían en un mundo donde el deseo era peligroso, pero la abstinencia era fatal, donde los médicos recetaban lo que los sacerdotes condenaban, donde las damas nobles pedían el regreso de sus maridos no por amor, sino por necesidad biológica, donde un obispo podía hincharse y morir por su propia piedad. La Edad Media no fue simplemente reprimida, estaba atrapada en una paradoja imposible, donde seguir las reglas podía matarte tan seguramente como romperlas, donde el camino al cielo podía conducir a la muerte real, donde sobrevivir significaba negociar constantemente entre lo que tu alma exigía y lo que tu cuerpo requería. Y de alguna manera, increíblemente, lo lograron. Encontraron formas de ser humanos en un sistema inhumano. Amaron, desearon, sobrevivieron. Susurraron remedios que la Iglesia nunca aprobaría. Hicieron tratos con sus cónyuges sobre cenas de viernes. Pagaron deudas por el derecho a decir no. El mundo medieval no era blanco y negro. Era caótico, contradictorio y desesperadamente humano. Como nosotros, intentaban descubrir cómo vivir con reglas imposibles. Como nosotros, encontraron los espacios intermedios para ser ellos mismos. La diferencia: para ellos, las apuestas eran la condenación eterna o la muerte real. Nosotros la tenemos fácil en comparación.